Muy buenas tardes, somos el grupo uno que está conformado por Eliab Lara, Víctor Portilla, Duan Mora y quien les habla, Jorman Sánchez. En este momento vamos a hablarle un poco sobre los transitorios en máquinas síncronas y corriente de cortocircuito. Los transitorios en los generadores síncronos se producen cuando el par aplicado al eje de un generador o la carga de salida de un generador cambia súbitamente. Siempre hay un transitorio, siempre ese transitorio dura un periodo finito, en el cual su onda sube drásticamente y antes de que el generador retorne a su estado estacionario, pues él tiende a caer, tiene una subida y después tiende a caer para llegar a su estado estacionario de nuevo. Vemos aquí en estas gráficas que cuando el generador está en vacío, el voltaje, la FEM, es igual al voltaje en la fase, ya que puesto que no pasa una corriente o no hay una carga, no hay una corriente en el sistema, el voltaje producido va a ser igual en las terminales. Entonces, cuando cerramos el interruptor que conecta el generador con el sistema, lo que causa es que fluya una corriente en el estator y ya que el rotor del generador aún gira más rápido, esto apenas se conecta, el rotor del generador está girando mucho más rápido que la velocidad del sistema, bueno, un poco más rápido, continúa moviéndose por delante del voltaje del sistema y el par inducido del eje del generador está dado por la siguiente ecuación, que es torque inducido, que es K, por BR, que es el campo del rotor, producto cruz, el campo neto. La dirección de este campo, de este par, perdón, es contraria a la dirección del movimiento y se incrementa conforme aumenta el ángulo de fase entre el BR, que sería el campo del rotor, y el campo neto. O de igual forma con el EA, que sería la FEM producida y el voltaje de fase. Este par opuesto, este par está opuesto a la dirección del movimiento. Disminuye la velocidad del generador hasta que finalmente gira a una velocidad síncrona con el resto del sistema. Y de igual manera o de manera similar, el generador gira a una velocidad menor a la velocidad síncrona cuando se conecta, o sea, cuando el generador está girando ya a una velocidad menor con respecto al sistema que se está conectando. Eh, en paralelo con el sistema de potencia, entonces en el rotor queda en retraso con respecto a los campos magnéticos netos y pues se induce en el eje en la máquina un par en dirección del movimiento de este par, se incrementará la velocidad del rotor hasta que gire en velocidad síncrona con todo el sistema. Buenas tardes, mi nombre es Duan Felipe Morastra. Hoy vengo a hablarles sobre la estabilidad en los generadores síncronos y límite de estabilidad dinámica. Para entender estos temas hay que tener en claro algunas bases que hemos tenido al repasar estos días sobre las potencias máximas y el torque máximo, en donde podemos igualarlo o podemos asimilarlo como un torque inducido o una potencia activa o aparente. En la estabilidad transitoria de los generadores síncronos, vemos que el generador debe ser capaz de suministrar hasta esa cantidad de potencia y para antes de volverse inestable. En la práctica, sin embargo, la carga máxima puede alimentar el generador estando una limitada a un nivel mucho menor por su límite de estabilidad dinámica. ¿A qué me refiero esto? Que esta potencia máxima y este torque máximo se pueden ir graduando o pueden ir haciendo sus cambios en las gráficas mostrando eh, cambios de diferentes estados, donde se puede generar un ciclo grande a generarse un ciclo muy pequeño. Donde podemos ver esto es también en las dos fórmulas que vemos aquí, que es potencia máxima y torque máximo, donde vemos que potencia máxima es las 3 por 3 siendo sabiendo que este es un sistema trifásico, el voltaje phi y la EA que es la FEN sobre la reactancia, en donde sabemos que las potencias se pueden graduar
Y también se puede generar también con un torque inducido o un torque máximo en donde se ve casi prácticamente una misma fórmula con el cambio de este, que es tres veces el voltaje phi por la FEN sobre la velocidad, que es el cambio que hace por la reactancia, en donde su velocidad es muy importante para el torque máximo, ya que este lo puede variar siendo ascendente o descendente, o incrementando su velocidad o descendiéndola. En el límite de estabilidad dinámica vemos dos factores importantes. Se incrementa súbitamente el par aplicado por el motor primario del TAP y el rotor generado tiene una inercia, por lo que su ángulo va a rebasa la posición de estado. ¿Qué podemos ver acá en esta gráfica? En donde vemos que en el eje Y podemos ver el torque máximo y su porcentaje, y en el eje X vemos el tiempo en el que se transcurre esta acción o este generado de acción a incrementar la máquina. ¿Qué vemos acá? Conforme se incrementa el ángulo del par inducido y el torque inducido del generador, se incrementa hasta un ángulo igual u opuesto a este step. En el punto de la operación, en estando el generador, tiene con la nueva carga, tiene con una nueva carga, pero lo que pasa es que el rotor del generador tiene mucha inercia, por lo que su ángulo par será de una realidad rebasa a la posición de estado estacionario y se sitúa gradualmente en una oscilación amortiguada. ¿Qué vemos acá? Acá vemos la gráfica, su amortiguación estando desde cero a un torque máximo de básicamente rebasando un poco más de los 80, en donde vemos que ya con el punteado se refiere al torque máximo, que si llega a ese nivel de capacidad, su potencia, su fuerza al general va a ser muy saturada, muy máxima. Y vemos que cada vez va disminuyendo a generar un ciclo muy pequeño. ¿Qué pasa con esto? Se puede determinar la forma exacta de la oscilación amortiguada por medio de, de las realizaciones de ecuaciones lineales. Esto básicamente se puede generar haciendo cálculos y así llegar al número exacto que podríamos sacar de un laboratorio o alguna máquina accionada. Transitorios en cortocircuito en generadores síncronos. Los transitorios en cortocircuitos en los generadores ocurre cuando las terminales de generador en vacío entran en cortocircuito, como se aprecia en la figura, es decir, nuestras terminales las ponemos todas en cortocircuitos y sin carga. La corriente de falla es alta al inicio y disminuye hasta alcanzar un estado estable, es decir, genera corrientes elevadas que contienen componentes ya sea de corriente continua en DC o en corriente alterna en CA. Y como consecuencia se manifiestan transitorios eléctricos en las corrientes. Bueno, corriente durante una falla trifásica. Cada fase presenta una línea, como sabemos, A, B y C, la cual muestra una corriente que no es puramente senoidal, como podemos ver en la figura de la parte izquierda. La componente transitoria de corriente continua contiene corriente directa, la cual decae con el tiempo. Como habíamos mencionado, tiene dos componentes, una componente CD y una componente CA. La componente CD, como había dicho, mencionado, decae exponencialmente con el tiempo y la de CA oscila de forma senoidalmente. Esto lo podemos interpretar de mejor manera en la cual podemos decir que justo después que se presenta el cortocircuito hay una corriente muy alta de falla, la cual va disminuyendo, es decir, la componente CD hace que la onda no sea simétrica al inicio, es decir, que la corriente alterna no va a ser puramente senoidal, sino que con el tiempo va a ir decayendo, va a ir desapareciendo la corriente CD y a su mismo tiempo la corriente vuelve a ser una onda senoidalmente simétrica, como lo era antes del momento de que se produjera el cortocircuito. Para periodos de transitorios, en los periodos transitorios en la onda podemos ver la figura nuevamente, la cual tenemos tres periodos de transitorios.
tenemos el periodo subtransitorio, el cual comienza en la parte inicial de la onda con una corriente muy alta durante unos milisegundos. Después pasamos a la otra parte de la onda donde aparece el periodo transitorio. Aquí la corriente se comporta de forma que disminuye con una caída más moderada. Lo podemos ver en la onda oscilada. Y como último tenemos el estado estacionario. Una corriente es que la corriente se estabiliza a un valor muy bajo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las causas de los cortocircuitos. En estas tenemos que problemas de aislamiento, problemas mecánicos, problemas por falta de mantenimiento, problemas de naturaleza térmica y problemas de otras. Bueno, empezamos con los problemas de aislamiento. Las tensiones de los conductores del sistema son elevadas, en consecuencia, las fallas son respecto a la Tierra o entre líneas. Se debe ampliar el trabajo inadecuado del aislamiento de los equipos o estructuras, el material utilizado de mala calidad, problemas de fabricación o el envejecimiento del propio material. Bueno, la segunda sería los problemas mecánicos. Son provocados por los fenómenos naturales y se afecta con la parte mecánica del sistema eléctrico. Esto puede ser ocasionado por el viento, ocasionado por la nieve o por la contaminación de los árboles, o sea, la humedad, etc. Tenemos también los problemas por falta de mantenimiento. Como todos sabemos, a las máquinas se les tiene que hacer un mantenimiento frecuente para mejorar el rendimiento y la confiabilidad del sistema. Al momento de operar muchas veces pasan por alto estos mantenimientos. En la imagen que observamos al frente podemos ver que le están haciendo un mantenimiento a un generador. Entonces podemos ver que el personal tiene que estar con su equipo correspondiente de protección. Tiene que ser personal calificado para asimismo asegurar la vida útil de los generadores. Bueno, como todos sabemos, esto también tiene un impacto económico a largo tiempo, porque si se hacen los mantenimientos adecuados, pues va a ser esto un ahorro económico mucho mayor, porque estos debilitan por el calentamiento y son ya gastos sumamente importantes dentro de la empresa donde se está colocando. También tenemos los problemas de naturaleza térmica. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Se da con la humedad presente en los conductores y equipos del sistema, disminuyendo la vida útil de los materiales y perjudicando el aislamiento. Se divide en sobrecorrientes como consecuencia de las sobrecargas del sistema o la sobretensión dinámica del sistema. Aquí podemos observar en la imagen pues, lo que sería como una imagen térmica del motor en sí. ¿Qué tenemos más? Como yo les había comentado al inicio, tenemos problemas de otra naturaleza. Esto se refiere a diversas circunstancias que se presentan y no han sido previstas, tales como incendios, inundaciones o accidentes de naturaleza varias. Estos serían todos los problemas. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de las conclusiones. Bueno, primero, si se añade bruscamente una carga, la máquina solo podrá estabilizarse si la carga no se añade bruscamente. Si se añade de forma alternativa, la máquina debe ser capaz de llegar casi el límite. Aquí tenemos que recordar las gráficas anteriores, donde al colocar una carga, podíamos recordar que tenía picos muy abruptos y con respecto al tiempo se iba estabilizando la onda. ¿Qué más podríamos decir? También tenemos que recordar de que el tamaño de la oscilación depende de qué tan repentinamente se aplica el par adicional al generador síncrono. Si se añade de manera gradual, la máquina debe ser capaz de llegar casi al límite de estabilidad estática. De otra manera, si la carga se añade bruscamente, la máquina solo podrá estabilizarse en un límite mucho menor, que es demasiado complicado de calcular. En el caso de cambios muy abruptos en el par o en la carga, el límite de estabilidad dinámica puede ser menor a la mitad del límite de estabilidad estática, que anteriormente pues ya lo habíamos comentado. Aquí podemos conocer las bibliografías y muchas gracias.